El siguiente es un boletín de noticias de último minuto con el reportero cristiano César La Antigua. Un boletín de noticias de último minuto, de último minuto. Las noticias en ARN News, información en este día. Las noticias desde Nueva York en español. Las jóvenes se siguen casando de manera temprana en América Latina. Colombia afecta ya a casi 92.000 personas. El sufrimiento palestino continúa mientras crece el desprecio de Israel por el derecho internacional, dice la Oficina de Derechos Humanos. Y la respuesta humanitaria en Burundi a la crisis en la vecina República Democrática del Congo está literalmente colapsada, advierte ACNUR. Décadas a través de un micrófono, detrás de una cámara, detrás de un reportaje o cubriendo cualquier tipo de evento social público o privado. Lo complementan para haberse convertido en una figura pública Link. El fanpage de César La Antigua, un comunicador latino en Estados Unidos dándolo todo por el todo en materia de comunicación. Figura pública Link, el fanpage de César La Antigua. Accede, conéctate y forma parte del gran grupo de personas en el mundo que ha entrado a disfrutar los beneficios de estar en una radio, en una televisión o en una prensa digital y verdadera. Emotiva, sincronizada, poderosa y sobre todo con muchas ventajas. El fanpage de Figura Pública Link, César La Antigua, abierto al mundo de las conexiones digitales. El 21% de las mujeres jóvenes latinoamericanas y caribeñas que hoy tienen entre 20 y 24 años se casaron o formaron una unión antes de los 18 años, según el último informe de UNICEF, publicado en la víspera del Día de la Mujer. En América Latina y el Caribe, donde el matrimonio infantil suele adoptar la forma de una unión informal en la que la niña vive con la pareja, no se han observado avances en los últimos 25 años. Mientras que globalmente la prevalencia del matrimonio infantil se ha reducido de casi 1 de cada 4 a 1 de cada 5 niñas que se casan antes de los 18 años. Pero la mayor parte de ese progreso se ha producido entre las niñas de las familias más ricas. El matrimonio infantil es causa y consecuencia de embarazos entre niñas y adolescentes. Aunque la tasa de natalidad adolescente ha disminuido en todas las regiones desde 1995, América Latina y el Caribe y África subsahariana siguen teniendo tasas de natalidad adolescentes de 2 y 3 nacimientos por cada 1.000 niñas de 10 a 14 años, respectivamente, superiores a la tasa mundial de 1 por cada 1.000 niñas. Como noticia positiva, el informe de UNICEF revela que Latinoamérica y el Caribe son regiones con una de las tasas más altas de finalización de estudios secundarios, con el 84%. La problemática de los enfrentamientos en el Catatumbo en Colombia, reportada hoy internacionalmente, sigue el conflicto en el Catatumbo y el enfrentamiento a muerte de fuerzas encontradas en ese territorio en Colombia. En el Catatumbo en Colombia ya son al menos 91.879 las personas afectadas por la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales y las acciones de violencia contra la población civil. Esta situación ha provocado que 56.000 personas hayan tenido que huir de sus hogares en una de las mayores crisis de desplazamiento de los últimos años. En el mes de febrero disminuyó el número de desplazamientos masivos frente a los primeros días de la emergencia y se vio un refuerzo en la presencia de la fuerza pública en el territorio. Pero aún así aumentaron las acciones armadas y las medidas de control social sobre las comunidades. En febrero se reportaron aproximadamente 35 acciones armadas por parte de grupos armados no estatales en Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, que han dejado a la población civil en medio del fuego cruzado, incluyendo a niños y jóvenes. Al menos 27.400 personas tienen restricciones de movilidad y dificultades para acceder a bienes y a servicios de primera necesidad. Además, debido a la congelación de los fondos por parte de Estados Unidos, al menos 38 organizaciones humanitarias que tenían presencia en norte de Santander han tenido que suspender sus actividades, reducir su capacidad o finalizar su labor. Como consecuencia, se estima que al menos 120.000 personas no podrán acceder a asistencia humanitaria. El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua.
presenta cada vez más difícil erradicar la posición del pueblo palestino en estos momentos. El poco desarrollo social y la escasez rampante que existe en el territorio pone a Palestina en la primera línea de las noticias el día de hoy. La difícil situación del pueblo palestino. El pueblo palestino sigue lidiando cada vez más con el absoluto desprecio de Israel a sus obligaciones en virtud del derecho internacional, dice la Oficina de Derechos Humanos, que recuerda que atacar a palestinos que no participan activamente en las hostilidades es un crimen de guerra. En Gaza, desde que entró en vigor el alto el fuego el 19 de enero, el ejército israelí habría matado a 58 palestinos, entre ellos 10 niños y 3 mujeres, la mayoría en las inmediaciones de las zonas con restricciones impuestas por Israel. Al parecer, muchos de los muertos intentaban comprobar el estado de sus viviendas. Atacar a palestinos que no participan activamente en las hostilidades es un crimen de guerra, independientemente de las restricciones de circulación impuestas por Israel, sostuvo la oficina. Por quinto día consecutivo, Israel ha bloqueado la entrada en Gaza de ayuda humanitaria y de todos los demás bienes y suministros, incluido el combustible, lo que ha provocado que los precios se disparen. Toda denegación de la entrada de artículos de primera necesidad para la población civil puede equivaler a un castigo colectivo. El uso del hambre y la inanición como arma de guerra es un crimen de guerra, añade la oficina. En Cisjordania, la operación de seguridad israelí ha matado a decenas de personas y desplazado por la fuerza a unos 40.000 palestinos. Las medidas para desplazar por la fuerza a los palestinos y consolidar la anexión de sus tierras son contrarias a las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional, concluye la oficina. El colapso de la respuesta social y económica en la región de Burundi está totalmente colapsada en estos momentos. En la República del Congo, el conflicto y la situación político-social ahonda la crisis en el Congo. La respuesta humanitaria en Burundi a la crisis en la vecina República Democrática del Congo está literalmente colapsada, advierte ACNUR. Más de 63.000 personas han cruzado ya a Burundi huyendo de las atrocidades y el conflicto en algunas zonas del este de la República Democrática del Congo. En medio de la mayor afluencia de refugiados que Burundi ha visto en décadas, ACNUR hizo un llamamiento para obtener financiación humanitaria. Este país, a pesar de los esfuerzos, no está preparado para esta emergencia, dice Faith Casina, la portavoz regional de la agencia. Hay una profunda sensación de agotamiento físico. Madres primerizas. Una en particular que me impresionó porque me dijo que había dado a luz 3 días antes de tener que huir y que tuvo que cruzar el río Rusizi con su bebé recién nacido en brazos y 4 niños más a su lado. Vio cómo las propiedades y el equipaje de la gente se iban río abajo y temió por su vida. Sigo escuchando a Radio Espiritual Mundial, Vallenato Celestial Cumbia, Álvaro Luna Sequeira. Adelante, mi hermano César la Antigua. Mis hermanos queridos, yo le vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Mis hermanos queridos, yo le vengo a cantar que mi Cristo está vivo y no viene a buscar. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Él vendrá, reinará, vivirá. Ni el día ni la hora nadie lo sabrá, ni los ángeles del cielo nadie lo sabrá, ni el día ni la hora nadie lo sabrá. Siento a mi Cristo en mi vida, siento a mi Cristo en mi ser. Todo lo que tengo es de Él. Usted está escuchando Américas Radio Noticias, ARN News, con la información más importante del mundo en las últimas 24 horas. Esto es ARN Noticias.